La historia de Kilo. Este es un corresponsal de guerra británico norteamericano, y lleva una investigación de más de 15 años en Colombia sobre narcotráfico. Kilo. Toby Muse está con nosotros. Toby, buenos días. Buenos días, Julio. Siempre nos preguntamos por qué después de semejante esfuerzo del Plan Colombia, de semejante inversión, de haber neutralizado al cartel de Medellín, al cartel de Cali, pues seguimos en las mismas. Ahora estamos en otro cartel, pero ahora en uno que está multiplicado por decenas de mini carteles. Y la triste noticia, Toby, que la guerra la perdimos. ¿En qué momento la perdimos? Uy, es una buena pregunta, pero llevamos 50 años perdiendo esta guerra, yo diría. La primera vez que intentamos un experimento así fue con la cerveza, con el alcohol en Estados Unidos, en los 1920s, cuando era ilegal a comprar una cerveza. ¿Qué pasó? Las mafias grandes fueron creados a vender cerveza, whisky, lo que sea. Al Capone viene de la prohibición. ¿Quién es el Al Capone de hoy? Es el Pablo Escobar, es el Chapo, es el Oponiel. Es que el mercado negro hace estos productos tan costosos que es un buen negocio. Por ejemplo, un kilo de cocaína aquí en Colombia puede ser que $1,000, $1,500, más o menos así. Si llegas a Australia, este kilo de cocaína puede ser $200,000 en venta. Estas ganancias son increíbles y hay mucha gente que tiene una alta tolerancia por el riesgo y quieren hacer la plata con este negocio. Y esos son los narcotraficantes. Sí. Paula, antes de su pregunta, un detalle interesante de la manera como Toby analiza esta guerra perdida. Es que no se queda en la historia de los capos que ya nos la han contado tantas veces. Él va más allá, va a la viuda de un narco, a la novia de un sicario, al campesino que está en la mitad del conflicto, a los grupos armados. Es decir, tiene una mirada mucho más humana del conflicto. Totalmente. Yo le quería preguntar sobre ese tema de cómo pudo ganarse la confianza de toda esa gente, a pesar de no pertenecer a ese mundo. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, es una buena pregunta y hay dos respuestas. Primero, cuando viajé a los campos de coca en Catatumbo, hay mucha gente allá, los campesinos, los cocaleros, lo que llamamos, las familias que viven de la coca. Ellos quieren que el mundo sepa cómo están viviendo. Por ejemplo, a donde yo estaba, ellos tenían que hacer un peaje en el sendero que cruzas por su pueblito. Y la plata que ellos recogían en 3, 4 años, esta plata era para construir una escuela. Y yo pregunto, ¿por qué el gobierno no está financiando una escuela en una zona así? Porque Coca tiene que hacer los recursos que financian una escuela. Ellos quieren que el mundo sepa cómo están viviendo. Entonces, a mí me invitaron a la zona, me mostraron cómo viven allá, las dificultades. En términos de el mundo del narcotráfico, eso obviamente es mucho más complicado. Yo tenía algunas amistades en el parte social, o sea, las fiestas, a donde donde pasan mucho tiempo esta gente. Y las fiestas, el punto social es muy importante en el mundo de la mafia, se nota, porque eso es a donde los narcotraficantes pueden mostrar sus nuevas novias, sus nuevos autos, sus relojes. No se puede olvidar que esta cultura es mucho consumismo, siempre mostrando las ganancias que han hecho, y muestran mucho de eso en estas fiestas que pueden demorar 2, 3 días. Y las amistades que yo tenía en este mundo me permitió a conocer mucha gente. Pues fue un proceso larguísimo. Yo diría como 10 años, ganando la confianza. Y por fin, como subiendo los escalones de estos grupos, hasta que conocí el capo que manejaba un pequeño grupo y él traficaba cocaína. Toby, cuando
usted al comienzo de esta conversación pues nos hace ese paralelo Al Capone y bueno, los jefes del narcotráfico que aquí en Colombia hemos tenido pues un sinnúmero. ¿Usted no pensó de repente también ampliar el ejercicio hacia los que manejan el narcotráfico en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pensando tal vez en que muchas veces, en el caso del Capone, pues se vivió el drama y la tragedia en Estados Unidos? En cambio, la tragedia nuestra de la cocaína se vive en Colombia, pero allá pues no, en otros países receptores no se vive la guerra. No conocemos un capo gringo. ¿Sí? ¿Usted no pensó de pronto en ampliarlo un poco para ver cómo viven las esposas, las novias, en fin, de los capos allá? No, me encantaría, pero francamente no tengo los contactos que yo tenía aquí en Colombia. Entonces yo no quise como hacer un trabajo a medias, digamos, ¿no? Yo tenía buenos contactos aquí y por la misma razón no viajé a México tampoco, porque no tengo los contactos que yo tenía aquí. Yo tenía algo profundo para decir sobre Colombia. Es un país que conozco tan bien después de tantos años y la verdad no conozco el bajo mundo tanto en Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay un libro excelente para hacer porque yo y muchos hemos hecho el trabajo de la producción, pero el parte más fundamental es el consumo. A mí me encantaría ver un libro de un colombiano, un investigador que va a Londres, que va a Madrid, que va a Nueva York y describa en detalle este mundo del consumo con los ojos frescos de un extranjero para ver lo que los americanos, lo que los ingleses no vemos, porque es normal para nosotros. Un colombiano llegaría allá para decir, mira, eso no es normal como ustedes consumen drogas todos los fines de semana. Sí. Estos ojos frescos sería buenísimo, porque estoy de acuerdo, el consumo es tan importante. Y yo en mi libro digo, el mundo tiene derecho a preguntar a Colombia, ¿por qué está produciendo más cocaína que nunca? Pero Colombia tiene el derecho a preguntar al mundo por qué está consumiendo más cocaína que nunca. Sí. Todo bien, esa respuesta suya en esa frase que precisamente le iba a mencionar, que me llamó mucho la atención, esa frase de que es relevante preguntar ambas cosas, al mundo pero también a Colombia. Lo que ha pasado internamente, o al menos esa sensación nos ha quedado a algunos, es que el gobierno actual está poniendo en duda, por ejemplo, las cifras de producción de cocaína en Colombia, diciendo que esas son medidas que no son precisas, las 3.000 toneladas y tal. Pero por lo que le entiendo, ¿usted cree que en efecto sí estamos produciendo más cocaína que nunca? Estoy convencido. Para mí no existe la menor duda. Pero yo lo sacaría de la conversación de la política día a día. Es un proceso que hemos visto con el gobierno empezó, creo, si no estoy mal. Estamos hablando de los últimos 10, 12 años. Entonces empezó con el gobierno de Juan Manuel Santos. Empezaba este crecimiento. Después seguía todos los años con el gobierno de Iván Duque y ya ha seguido con el gobierno de Gustavo Petro. Entonces no es de un partido o otro, no es de un presidente o otro. Es un proceso ya sistemático. Y la cocaína está llegando a nuevos mercados. Estamos viendo cocaína llegando a Asia, desde África. En Londres, en toda Inglaterra, me dicen mis amigos, se puede conseguir en cualquier rincón de Inglaterra cocaína. Estados Unidos también. Encontraron cocaína en la Casa Blanca. Hay cocaína por todas partes ya. O sea, la oferta de cocaína no se puede negar, pero tampoco no se puede negar la demanda. Es de gente consumiendo la cocaína. Pero como digo, para mí no hay duda sobre el crecimiento de producción de cocaína. Al mismo tiempo, yo diría que también tengo mis dudas de las cifras tan exactas que a veces sacan. Para decir que es 3.2 mil toneladas, yo no sé. Porque yo con amigos hemos hablado y hemos dicho, hemos investigado las imágenes satélites a veces diciendo que no hay coca en una zona de Colombia cuando estamos allá parados viendo un campo de coca. Claro. Entonces no son tan exactas como a veces lo pintan. Claro, durante todos estos años se habló y se ha hablado como la posibilidad de salir de esto, hacer lo mismo que se hizo con el alcohol, legalizarlo. Pero el debate con la droga ha sido imposible y cada vez más se ve lejana esa posibilidad. ¿Cómo lo ve usted? Sí, y yo diría algo por lo que admiro mucho del gobierno de Juan Manuel Santos, es que
con un plan muy preciso. Él intentó al mínimo 2 veces a empezar la conversación en un nivel global. Dio algunas entrevistas diciendo que hay que pensar en cambiar la política contra las drogas. Y es muy valiente, porque lo que es muy común en América Latina es que un presidente, después de salir de la casa de Nariño, después dice, bueno, sí, yo no estoy en favor de la guerra contra las drogas. Pero cuando era presidente no decía nada. Juan Manuel Santos dijo eso mientras él era presidente. Pero era vergonzoso porque el resto del mundo callados. Estamos viviendo en un momento que sabemos que la guerra contra las drogas ha fracasado, pero no sabemos cómo podemos salir de este problema. No tenemos la solución. Dice que una posible solución es la legalización. Perfecto, puede ser. Yo soy un reportero, no soy, digamos, un experto. Lo que yo hago es que yo voy a las zonas y vuelvo y escribo diciendo así son las cosas. Soluciones no tengo muchos. Pero yo diría sobre esta política de la legalización. Primero, la mayoría de las personas en lugares como Inglaterra, Estados Unidos, no están en favor de este plan. Puede ser que es lo correcto, pero los votantes por el momento no lo quieren. Ok, bueno, hay que tener el debate, perfecto, y puede ser que se puede convencer. Pero por el momento, los votantes no quieren eso. Y segundo, yo vivo mucho tiempo en Washington, D.C., y hemos visto cómo la marihuana ha sido legalizada reciente. Ya la ciudad huele a todo día de marihuana. Yo cuando pienso en la legalización de las drogas, pienso que si uno trata a un adulto como un adulto, va a comportarse como un adulto. Pero a veces la gente no es tan responsable. Lo que estamos viendo con la marihuana en Washington, D.C., están fumando marihuana todo el día. Huele a las 11 en la mañana de marihuana. Y uno piensa, bueno, ¿qué pasaría con la heroína, con la cocaína? No se sabe. Pero la legalización puede ser una solución, pero la verdad, no sabemos. Es muy complicado. Yo creo que hay que mirar más el consumo. Porque, repito, Colombia, Perú, Bolivia produce cocaína porque países como Estados Unidos, Inglaterra, España consumen cocaína. Y Toby, sobre el tema de Europa, la cocaína también se ha disparado bastante. ¿Es posible que lleguemos al mismo punto que en Colombia o en los países latinoamericanos? ¿En qué sentido? Perdón. En el sentido de producir tanta cocaína como se produce allá o que el consumo se dispare tanto. Bueno, yo creo que una de las cosas que temo por el futuro de mi continente, de Europa, es que estas drogas, por tantos años ya, las mafias en lugares como Madrid, Barcelona, París, Inglaterra, están creciendo. Debe tener mucha plata porque están vendiendo tantas drogas allá en lugares como Londres. Y temo que estas mafias van creciendo, tienen más poder, pueden reclutar más hombres, pueden comprar mejores armamentos. Yo temo que Europa va a tener algunas narcoguerras muy sangrientas. Eso es lo que temo por el futuro de Europa. Estamos ya empezando a ver niveles de violencia que parece de América Latina. Hubo un caso de un sicario en Francia de 15 años. Eso no es normal por Francia. Estamos viendo que jueces han sido amenazados. Eso no es normal, pero hay tantas ganancias que puede hacer con cocaína. Hay hombres y mujeres que están dispuestos a morir por tanta plata. Eso es lo que temo por el futuro de Europa. Y yo creo que Europa no está preparada por eso para nada. No, y es que ahora están conociendo los sicarios del estilo nuestro en varias ciudades de Europa. Mire lo que está pasando en Marsella. Recomiendo el libro, se llama Kilo, y es otra manera de entender cómo esta guerra está perdida, desde otra óptica. Toby, suerte con el libro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.